Mientras el mundo celebra la luz, los regalos y la figura bondadosa de San Nicolás, en las regiones más antiguas de Europa Central sobrevive una sombra ancestral, un ser cornudo, cubierto de piel, con cadenas, campanas y una sonrisa torcida. Su nombre es Krampus, y su misión no es premiar, sino castigar. Bienvenidos a Sombras Eternas, el canal donde exploramos las leyendas, mitos y figuras más oscuras de la historia humana. Si te apasionan los relatos que se mueven entre el folclore, el terror y la historia, suscríbete, deja tu like y comenta qué personaje quieres ver en el próximo episodio. Es gratis y ayuda a que el canal siga creciendo. Hoy les traemos la historia del Krampus, la sombra de Navidad. Origen y contexto histórico. El origen de Krampus se pierde en las capas más antiguas del folclore alpino, mucho antes de que la Navidad cristiana tomara su forma actual. Sus raíces se asocian a rituales paganos precristianos vinculados al invierno, a la fertilidad y a la supervivencia en un entorno hostil. En estas culturas, el invierno no era una celebración, era una amenaza real, una estación que traía hambre, frío y muerte. Krampus nace como la personificación de ese peligro. Diversos estudios lo vinculan con antiguos espíritus invernales y figuras cornudas relacionadas con la naturaleza salvaje. Su iconografía, cuernos, pelo, patas animales, recuerda a deidades paganas como Pan o a los Perchten, entidades del folclore germánico que recorrían los pueblos durante el solsticio para expulsar a los malos espíritus y asegurar la continuidad del ciclo anual. Con la expansión del cristianismo en Europa Central, estas figuras no fueron eliminadas, sino reinterpretadas. Krampus fue absorbido dentro del imaginario cristiano y transformado en un contrapunto moral de San Nicolás. Mientras el santo recompensaba la obediencia, Krampus encarnaba el castigo. Esta dualidad permitía a la Iglesia integrar el miedo ancestral al invierno dentro de una narrativa de control social y disciplina religiosa. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, Krampus se consolidó como una herramienta pedagógica. Su figura era utilizada para advertir a los niños sobre las consecuencias de la desobediencia, reforzando normas sociales en comunidades rurales donde el orden y la cooperación eran esenciales para sobrevivir a los meses más duros del año. Así, Krampus no es solo un monstruo navideño, es el eco de un mundo donde el invierno decidía quién vivía y quién moría. Un recuerdo oscuro que la tradición se negó a olvidar. Apariencia y simbolismo. La apariencia de Krampus no busca seducir ni impresionar, busca advertir. Su imagen está diseñada para provocar inquietud inmediata, incluso antes de que actúe. Es una figura híbrida, a medio camino entre lo humano y lo animal. Una representación visual del desorden y la amenaza que trae el invierno. Krampus es descrito con cuernos largos y retorcidos, heredados de antiguas deidades paganas asociadas a la naturaleza salvaje. Estos cuernos lo vinculan con fuerzas no domesticadas, ajenas al orden social y religioso. Su cuerpo cubierto de pelo oscuro refuerza esa conexión con lo primitivo, con lo que vive fuera de las aldeas y se esconde en los bosques. Su rostro suele mostrar colmillos, una mandíbula exagerada y una lengua larga y serpenteante. No es un gesto gratuito, simboliza el exceso, la falta de control y la ruptura de las normas. La lengua fuera de la boca es una señal de lo antinatural, de aquello que no se rige por las reglas humanas. Las cadenas que porta tienen una doble lectura. En el imaginario cristiano representan el dominio de la Iglesia sobre las antiguas fuerzas paganas. En el plano simbólico evocan el castigo, la restricción y la consecuencia. No arrastra las cadenas por necesidad, sino para anunciar su presencia. El sonido precede al miedo. Las campanas, por su parte, cumplen una función ritual. Alertan, despiertan, interrumpen. En las tradiciones alpinas, el ruido fuerte servía para ahuyentar espíritus malignos. En el caso de Krampus, ese mismo ruido anuncia que el castigo se acerca. Finalmente, el haz de varas de abedul que suele llevar no es un arma letal, sino disciplinaria. Representa la corrección física, el límite impuesto a quien transgrede. No busca matar, sino marcar. Krampus no es un demonio del infierno cristiano en sentido estricto. Es algo más incómodo, una advertencia con forma, un recordatorio de que toda celebración tiene un reverso y que, en el folclore antiguo, la desobediencia siempre tenía consecuencias visibles.
Krampusnacht, la noche del castigo. La Krampusnacht representa la noche del 5 de diciembre, marca el momento en que Krampus deja de ser una advertencia simbólica y se convierte en presencia activa. En esta fecha, anterior al día de San Nicolás, la tradición sostiene que la criatura recorre pueblos y aldeas para castigar a los niños desobedientes y recordar a los adultos que el orden social no es negociable. Históricamente, la Krampusnacht cumplía una función clara: control y disciplina, en comunidades alpinas aisladas, donde el invierno podía significar escasez y muerte. El comportamiento individual tenía consecuencias colectivas. El miedo a Krampus operaba como una herramienta pedagógica eficaz, especialmente entre los más jóvenes. Durante esta noche, hombres jóvenes se disfrazaban con máscaras talladas a mano, pieles de animales y cuernos reales. No se trataba de una representación amable ni teatral. El objetivo era parecer lo más inquietante posible. Recorriendo las calles, arrastraban cadenas, hacían sonar campanas y golpeaban el suelo con varas de abedul. El ruido, la oscuridad y el anonimato reforzaban la sensación de amenaza. En algunas versiones del folclore, Krampus no se limitaba a golpear. Los relatos más antiguos hablan de niños capturados y metidos en sacos, llevados a lugares remotos, ríos helados o precipicios. Aunque estas historias se exageraron con el tiempo, reflejan una mentalidad donde el castigo no era abstracto, sino físico y tangible. La Krampusnacht no era una fiesta, era una advertencia colectiva, una noche diseñada para recordar que el invierno no perdona errores y que la desobediencia tenía consecuencias visibles. Con el paso de los siglos, esta tradición se transformó, pero su núcleo permanece intacto: la necesidad humana de enfrentar el miedo para mantener el orden. Krampus y San Nicolás. Krampus no actúa solo, su figura cobra sentido pleno cuando se le contrasta con San Nicolás, el portador de regalos, la recompensa y la aprobación moral. Ambos forman un binomio inseparable, una representación arcaica del equilibrio entre premio y castigo. En la tradición alpina, San Nicolás aparece como juez, observa, evalúa y decide. Krampus es el ejecutor. Mientras el santo bendice a los obedientes, Krampus se encarga de los transgresores. No hay debate ni redención tardía, la consecuencia es inmediata. Este contraste no es casual, refleja una visión del mundo profundamente medieval, donde el bien y el mal no eran conceptos abstractos, sino fuerzas visibles y encarnadas. La figura luminosa del santo solo resulta efectiva porque existe su contraparte oscura. Sin Krampus, la autoridad de San Nicolás se diluye. Desde una lectura simbólica, San Nicolás representa el orden social, la ley y la promesa de estabilidad. Krampus encarna aquello que ocurre cuando ese orden se rompe. No es un enemigo del santo, sino su complemento. Ambos operan dentro del mismo sistema moral. Con la cristianización de Europa Central, esta dualidad permitió a la Iglesia absorber antiguos rituales paganos sin eliminarlos por completo. Krampus fue relegado a la sombra, pero nunca desapareció. Su función era demasiado útil como recordatorio del castigo. En este sentido, Krampus no es una anomalía del folclore cristiano, sino una herencia directa de un tiempo en que la moral se enseñaba con miedo y la autoridad se sostenía con símbolos claros. Persecución, prohibición y resurgimiento. A medida que Europa avanzó hacia la modernidad, la figura de Krampus comenzó a resultar incómoda. Su violencia simbólica, su origen pagano y su vínculo con rituales populares chocaban con una sociedad que buscaba orden, racionalidad y control institucional. Durante los siglos XVIII y XIX, distintas autoridades civiles y religiosas intentaron reprimir las celebraciones de la Krampusnacht. En algunos territorios del Imperio Austrohúngaro, las procesiones fueron limitadas o directamente prohibidas. El motivo oficial era el desorden público, el real, el temor a una tradición que escapa al control estatal y eclesiástico. El rechazo se intensificó en el siglo XX. Regímenes autoritarios vieron en Krampus una figura peligrosa, demasiado caótica, demasiado ligada a lo popular. En la Austria de los años 30, por ejemplo, se prohibieron las máscaras y desfiles por considerarlos inmorales y contrarios a los valores oficiales. Sin embargo, el mito no desapareció, se replegó, sobrevivió en zonas rurales, en relatos orales, en talleres de máscaras y en familias que mantuvieron la tradición lejos de la mirada oficial. Krampus dejó de ser público, pero nunca dejó de existir. Este patrón es recurrente en la historia del folclore europeo. Cuando una figura no puede ser eliminada, se la empuja a los márgenes y desde allí espera.
La supervivencia de Krampus demuestra que el miedo ritualizado cumple una función que la modernidad nunca logró reemplazar por completo. El castigo simbólico, el recordatorio del límite, sigue siendo necesario. Referencias culturales, cine y televisión. La figura de Krampus ha sido reinterpretada en medios modernos, conservando su rol como símbolo de castigo y amenaza invernal, pero adaptado a nuevos lenguajes narrativos. Cine. En Krampus, del 2015, dirigida por Michael Dougherty, la criatura es presentada como una entidad ancestral que castiga la pérdida del espíritu navideño. La película recupera elementos clásicos del folclore alpino, las cadenas, los juguetes retorcidos, la lógica del castigo colectivo, y los traslada a un contexto contemporáneo, introduciendo a Krampus a una audiencia global. Televisión. La serie Grimm, temporada 3, episodio 12 Days of Krampus, representa a Krampus como un Wesen inspirado directamente en el folclore germánico. Aquí se representa su función disciplinaria y su relación con la infancia, evitando convertirlo en un simple monstruo sin contexto cultural. Literatura. En el libro Krampus de Jule Lord, 2012, de Brom, la criatura es reinterpretada como una antigua deidad desplazada por la cristianización de la Navidad. La obra explora sus orígenes paganos y lo representa como una fuerza que reclama su lugar en un mundo que olvidó los antiguos. Música. La banda austriaca Perchterlauf ha incorporado la iconografía de Krampus en presentaciones y material visual, conectando la tradición del desfile con expresiones musicales modernas. En el metal extremo, Krampus aparece recurrentemente como símbolo del invierno, la transgresión y el castigo. Tradición viva. Más allá de la ficción, Krampus sigue presente en eventos reales como el Krampuslauf de Salzburgo y Tirol, donde máscaras talladas a mano replican diseños tradicionales. Estos desfiles no son recreaciones turísticas, sino continuaciones directas de una costumbre centenaria. Mito versus realidad. Krampus no es un demonio bíblico, ni una invención moderna, es una figura folclórica profundamente arraigada en la psicología colectiva europea. Representa el miedo al invierno, al castigo, al desorden, y la necesidad humana de personificar aquello que nos obliga a obedecer. Krampus no trae regalos, no sonríe para las cámaras, no perdona fácilmente. Es el recordatorio de que incluso en las festividades más luminosas, la oscuridad siempre camina a nuestro lado. Si este viaje por las sombras del folclore europeo te gustó, suscríbete, deja tu like y comenta qué figura oscura quieres ver en el próximo episodio. Es totalmente gratis y ayuda a que Sombras Eternas siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.